Muy bien. Vamos a comenzar entonces con tromboembolismo. Tromboembolismo es un tema sumamente rentable porque generalmente los pacientes y la tendencia de preguntas ha aumentado una brutalidad con este tema. Entonces hay que dominar algunos conceptos bastante sencillos, pero que es importante. ¿Ya? Número 1. Los pacientes, para poder ver la causa de la tromboembolia, uno tiene que analizar, en primer lugar, cómo se origina la tromboembolia, ¿no? La fisiopatología es la tríada de Virchow, ¿no? La tríada de Virchow, ¿no? La hipercoagulabilidad, la éstasis de la sangre va a generar una trombosis, ¿no? Entonces, generalmente todo va a ir por el tema de la velocidad, la sangre va a ser más lenta. Pero ¿cómo así se origina todo esto? ¿Qué causas van a ser las que van a generar trombosis? Porque las trombosis se van a presentar en diferentes lugares y es importante que ustedes aprendan a reconocer qué paciente es más grave que otro. Por ello, vamos a aprovechar esta lámina en los espacios para poder, digamos, dibujarte algo que luego en cardiovascular te lo voy a enseñar con mucho más detalle. En el miembro inferior, normalmente nosotros a nivel tenemos acá las venas, acá por ejemplo arriba de la ingle, tenemos la vena ilíaca, vena femoral. A nivel de la rodilla, vamos a ver que nuestra vena, está la vena poplitea, y acá tenemos la vena tibial anterior, la vena peronea y las venas tibiales posteriores. Generalmente las venas debajo de la rodilla son dos venas y una arteria, ¿no? Cuando ya suben la rodilla, generalmente es una vena, una arteria, la que la acompaña. Lo que yo quiero que ustedes sepan es lo siguiente. Hay una regla que dice bien clara, ¿no? Mientras más abajo de la rodilla estés, hay más válvulas. Pero cuando vas subiendo de la rodilla, las válvulas van siendo más espaciadas. Y cuando subes aún más en la ilíaca, las válvulas son aún más espaciadas. Las válvulas van a ser una forma de protección de la formación de un trombo en el sistema profundo venoso. ¿Ok? Si yo tengo más válvulas, la posibilidad de que un trombo viaje, que un trombo vaya, va a ser menor, pues, porque tengo más válvulas. Pero si yo tengo menos válvulas, la posibilidad que un trombo viaje va a ser mayor. Entonces, si yo tengo una trombosis del sector femoral o del sector ilíaco y tengo una trombosis de la vena tibial posterior, ¿cuál de los dos va a tener más riesgo de hacer un tromboembolismo pulmonar? Definitivamente, los que estén más cerca a la parte proximal, porque tienen menos válvulas que lo puedan retener. ¿Está bien? Entonces, con esto quiero decirles que mientras más distal estés, más dificultad va a haber de que el coágulo suba, y cuando estás más proximal hay más facilidad que el coágulo suba. Concepto importante. Entonces, dentro de la etiología va a estar la formación de este coágulo. Entonces, vamos a encontrar que tenemos un sistema profundo venoso y tenemos un sistema superficial venoso. El sistema superficial lleva el 25% de la sangre y el sistema profundo lleva el 75% de la sangre. Lógicamente, cuando ustedes sufren de varices, nosotros quitamos el sistema superficial prácticamente y se quedan con un sistema profundo. O sea, siempre va a funcionar la sangre y todo esto, ¿no? Entonces, no hay problema. Pero van a haber condiciones en las cuales yo puedo enfrentarme a posibilidades y riesgos de generar coágulos. Voy a poder tener coágulos en los sistemas, sea superficiales o sistemas profundos. Lógicamente, cuando yo hago un coágulo en el sistema superficial, estaré ante una tromboflebitis superficial. Las tromboflebitis superficiales antiguamente no se anticoagulaban. Hoy en día ya se ha demostrado de que sí se pueden anticoagular, pero por tiempos de un mes. Y anticoagulación vía oral con los nuevos anticoagulantes orales, los NACOS, y tienen una buena evolución. ¿Ok? Una buena evolución. Antiguamente no le colocabas anticoagulante oral, claro, pero si te enfrentas a la warfarina no le colocabas nada. Ahora con un NACOS puede ir bien. Y una tromboflebitis superficial,
un coágulo ubicado en la zona superficial. Va bien. Entonces, la tendencia actualmente en el mundo es que tendemos a anticoagular por un mes y va a mejorar. Y si hay una estasis venosa, pues le mejoramos también un poquito con algunos flebotónicos y antiinflamatorios venosos, como el iridoid, por ejemplo, que pueden ayudar a mejorar la circulación localizada al coágulo. Podemos tener un trombo en el sistema profundo y tendremos la trombosis venosa profunda, ¿no? Ustedes saben que las trombosis venosa profunda son más frecuentes en las zonas que están por encima de la rodilla y estos coágulos, lógicamente, se forman en mayor proporción en estos ejes y vamos a ver que estos ejes son los más peligrosos también, ¿sí? Y esto se debe a ¿qué? A que normalmente la cadera va a ser un eje importante de movimiento y la rodilla otro eje. La arteria y la vena femoral están sometidas en realidad casi a 8 movimientos distintos y la vena va a sufrir, de acuerdo a la intervención que usted realice, diferentes consecuencias. Una de ellas es la trombosis venosa profunda. Las trombosis venosas profundas, generalmente vas a ver tú en las preguntas de examen que el 50% de preguntas siempre tienen un factor de riesgo muy llamativo que es una cirugía ortopédica, ya sea la más frecuente de todas, la cirugía de cadera. Y luego van a ver ustedes que aparte de ello, otro 50% van a estar muchas condiciones, dentro de las cuales se pueden encontrar las neoplasias ocultas. Muchos pacientes debutan con una trombosis venosa profunda, llamativamente con un aumento desproporcionado del miembro y dolor comparado a la otra piernita. Tú ves que hay un aumento de volumen. Es la forma típica de debut de una trombosis venosa profunda. Esto ya lo veremos en la parte cardiovascular. Ahorita nada más me interesa dominarla porque quiero saber que esta es una causa frecuente de tromboembolismo pulmonar. Las neoplasias ocultas pueden debutar muchas veces como paraneoplásicos y debutan así con trombosis venosa. Por eso que dentro del diagnóstico diferencial de las trombosis venosas profundas están las neoplasias ocultas. Una vez que el paciente haya desarrollado trombosis venosa profunda, tiene riesgo de poder hacer tromboembolismo pulmonar. Incluso si tú evalúas las causas de tromboembolismo pulmonar, te vas a dar cuenta que casi el 90% vienen de una trombosis venosa profunda. Entonces ya te estás originando y tienes que dominar que un tromboembolismo pulmonar, si se origina la mayor de las veces por una trombosis venosa profunda, tienes que saber indirectamente las causas que pueden originar una trombosis venosa profunda. Igualmente, aparte de la neoplasia, también tenemos el encamamiento prolongado o la inmovilización prolongada. La inmovilización prolongada, como una cirugía que se haya hecho en el paciente, una fractura o cualquier intervención que mantenga al paciente en cama, también va a ser una condición de trombosis venosa profunda. Definitivamente, el tromboembolismo pulmonar hoy en día se ha vuelto una estrella y es importante recordar que el tromboembolismo pulmonar maltratado y sobre todo en estadios masivos es letal. Y hoy por hoy, este tromboembolismo pulmonar letal ha sido un desafío en el manejo. Entonces, entendiendo un poco lo que ocurre dentro del pulmón, vamos a darnos cuenta que el flujo normalmente ventilatorio y el flujo sanguíneo van a estar interrumpidos porque va a haber un grupo de alvéolos que no le va a llegar la sangre porque va a haber un coágulo. En este espacio que no le llega la sangre, ese es el espacio muerto alveolar. Y este espacio va a hacer de que aumente el espacio muerto fisiológico. Al ocurrir esto, vamos a tener que los pacientes van a generar una famosa hipoxemia por shunt. Y la hipoxemia por shunt, tú sabes que es una hipoxemia refractaria a tratamiento oxigenatorio, por lo cual estos pacientes van a hacer una hipoxemia bastante sostenida, con una vasoconstricción posterior, con una Entonces, ya sabiendo un poco cómo lo debemos orientar al tromboembolismo pulmonar, uno tiene que saber la estrategia de cómo va a presentarse el paciente en las preguntas y que nos vayan a someter a mucha duda. Es por ello que te he hecho esto, para que tú aprendas a diferenciar muy bien y rápidamente los síntomas y los signos que tú tienes que dominar. Una cosa es hablar de lo frecuente y otra cosa es hablar de lo típico. Por ejemplo, las enfermedades
cuando uno dice típico es porque lo ves en esa y es poco frecuente que lo veas en otras. Pero muchas enfermedades tienen una forma de reconocerlas rápidamente por lo que más frecuentemente hacen. Por eso es que siempre todo lo dividimos en lo más frecuente y lo más típico. ¿Ok? Entonces, cuando uno tiene un paciente con tromboembolismo pulmonar, lo frecuente en síntomas es encontrar, y es pregunta, que el paciente venga con disnea y que venga con dolor. ¿Ok? En cambio, esto es lo frecuente, disnea y dolor. En cambio, cuando uno ve a un paciente típico, lo que más llama la atención, también hay disnea y dolor, pero está en segundo plano. Lo que está más, digamos, en primer plano, porque es típico, es que el inicio sea súbito. El inicio súbito es típico de este caso del tromboembolismo pulmonar. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Ahora, que encontremos que el paciente pueda tener dolor en la pantorrilla, es porque estamos sospechando de trombosis venosa profunda asociada como una causa probable. Pero esta palabra, inicio súbito, es típico del tromboembolismo pulmonar. Entonces, en la pregunta te van a poner paciente con inicio súbito y que aparte el paciente venga con disnea y que venga con dolor. Entonces, eso es una cosa que vamos a encontrar en el paciente. ¿Ok? ¿Qué no es tan frecuente ni tan típico? Bueno, tenemos las febrículas, tenemos la hemoptisis, el mismo síncope. ¿Ok? Estas dos cosas se asocian mucho al infarto pulmonar asociado. En cambio, el síncope se asocia mucho cuando tenemos un tromboembolismo pulmonar masivo, ¿no?, que pone en riesgo vital. ¿Ok? Incluso ustedes lo pueden observar, chicos, cuando es un masivo, que en la clínica se puede ver el famoso desdoblamiento fijo del segundo ruido. Desdoblamiento fijo del segundo ruido. ¿Ya? Entonces, observen, ¿ah? Síncope, febrícula y hemoptisis son no frecuentes ni típicas, pero podrían presentarse. Entonces estás hablando de los síntomas, de cómo viene el paciente. Signos frecuentes: taquipnea y taquicardia. Así viene. Bien yuca, incluso una pregunta de segmento, bueno, ya te estoy adelantando, es esto, ¿no? O sea, ¿cuál no sería lo típico o lo frecuente de encontrar en un paciente con tromboembolismo pulmonar? Y te ponen bradicardia. Eso no es, pues, es taquicardia, ¿no? Entonces, lo típico es taquicardia. Bradicardia bien yuca que encuentres un tromboembolismo pulmonar. ¿Ok? Entonces, esos son pequeños detalles que tú tienes que aprender, ¿no? Y de los signos, acá te he agregado, acá ya lo había agregado en realidad en los masivos, el famoso, de lo típico, en los signos, el desdoblamiento fijo del segundo ruido, ¿no?, que se ve bastante en los masivos, que se asocian mucho a síncope. ¿Ok? Entonces, acá ya tienes el signo típico, digamos, ¿no? No te olvides que los pacientes que, digamos, estos dos cuadros, tanto taquicardia como taquipnea, puede ser que en los pacientes diabéticos, en los pacientes ancianos y en los pacientes que consumen beta bloqueantes, puede que no se presenten. Puede que no se presenten. ¿Ok? Puede que no se presenten. Entonces es un tema muy importante, ¿no? Porque es la clínica que vamos a encontrar en el paciente. ¿Ok? Entonces, signos y síntomas que hay que tener en cuenta, chicos, en el tromboembolismo pulmonar. Así, decantado, el diagnóstico, la sospecha, nace del estudio de la clínica. Con respecto al diagnóstico de fondo, hay que recordar también lo frecuente y lo típico. Es fundamental esto. Cuando hablemos de lo frecuente, vamos a ver, por ejemplo, en lo que es radiografía. Lo frecuente de la radiografía es que se encuentre inespecíficamente anormal. ¿Qué quiere decir inespecíficamente anormal? Que no sé, te suena que puede ser que no sea, que hay algo, ¿no? Pero como que no es tan normal, pero en realidad
es tan yuca que todos terminen diciendo que es una placa normal. Pero en realidad, si tú analizas bien en ojos de gente que pues, que esto, digamos, vemos bastante placa de tórax, te das cuenta que siempre van a haber algunas cositas de más, pero la mayoría de las veces, cuando te pregunten en el examen cuál es lo más frecuente de ver una radiografía de tórax en el TEP, tú vas a marcar que se ve normal. Pero en realidad nosotros, cuando escribimos en la historia, ponemos inespecíficamente anormal, porque no sabemos qué cosa, no hay un llamativo, pero sabemos que algo anda mal. ¿Ok? Cuando te pregunten lo típico, lo frecuente encontrar, es poder encontrar, por ejemplo, diferentes signos, ¿no? La joroba de Hampton, por ejemplo, podrían encontrar ustedes la famosa joroba de Hampton, la joroba de Hampton, el signo de Westermarck, el signo de Westermarck, y también la famosa amputación del ilio, amputación del ilio. ¿Ok? Por ejemplo, en esta imagen que ustedes están viendo, están encontrando acá, no sé si ustedes logran ver que acá hay una zona que está como que más radiolúcida. ¿Sí? Es una zona más radiolúcida. Es como una oligoemia focal, ¿no? Como una oligoemia focal. Entonces, esa es una característica que podemos encontrar en algunos lugares, en algunas zonas de oligoemia focal, ¿no? Entonces tú dices, esta zona de oligoemia focal, doctor, es el famoso signo de Westermarck, ¿no? O de oligoemia focal, ¿ok? Acá, por ejemplo, tú estás viendo el ilio, pero acá, miren acá, chicos, miren acá, acá vemos que no se está formando la parte superior. Acá se ve una amputación del ilio. Se ve negrito, ¿no? Como amputado el ilio, y ahí está el coágulo. La amputación del ilio es otro signo típico, pero no frecuente, del tromboembolismo. Acá, por ejemplo, estamos viendo una jorobita llamada la famosa joroba de Hampton, ¿no? Las jorobas de Hampton van a ser cuadros que generalmente vamos a encontrar en pacientes que tienen infarto de pulmón, ¿ok? No es frecuente, pero es típico, ¿ok? En pacientes con infarto de pulmón generalmente pueden hacer estos cuadros y se ven estas famosas jorobas de Hampton, ¿no? Que se pueden presentar en los pacientes. Entonces, como que no es lo frecuente, pero tienen que sonarle en el mundo de la radiografía, que es lo que normalmente vemos, ¿ok? Y en el mundo del EKG, ¿qué cosa encontramos? Bueno, frecuente encontramos taquicardia sinusal, pregunta de examen. Pues. ¿Qué es lo más frecuente en el diagnóstico del tromboembolismo? La taquicardia sinusal. Otras cosas frecuentes, en realidad encontramos alteraciones inespecíficas de la repolarización. Alteraciones inespecíficas de la repolarización. ¿Ok? Generalmente vemos un infradesnivel de ST y podemos encontrar incluso, chicos, onda T negativa, ¿ok? Onda T negativa en las caras de B1 a B3, ¿no? Las caras de B1 a B3 podrían estar encontrándose como causa frecuente. Y pregunta de examen, no es frecuente, pero es típico. Acá vamos a encontrar varias cosas. Podemos encontrar la famosa onda P pulmonale, por ejemplo. También podemos encontrar un nuevo bloqueo completo de rama derecha, también. Y la que han preguntado es el famoso S1Q3T3, ¿no? Acá vemos S1, ondas S profundas en la derivada 1. Luego vemos presencia de onda Q en la derivada de 3. Y vemos también inversión de la onda T en la derivada de 3, ¿no? Que normalmente no vemos de inversión de la onda T, solamente lo vemos en B1 y ABR, pero acá la estamos viendo en la derivada 3 también, ¿no? Entonces, el famoso S1Q3T3, para que lo tengan así en romano, esto no es frecuente, pero es típico, y esto han preguntado, ¿ok? Y esto lo asocian mucho con pacientes que han tenido infarto de pulmón. ¿Ok? Y tú sabes que el infarto de pulmón se asocia a hemoptisis. Entonces, ponte un paciente con hemoptisis que llega con desdoblamiento al segundo ruido, que súbitamente inició con disnea, que había sido operado hace 2 semanas de una fractura de cadera,
y que en el EKG encontramos esto y te ponen el EKG. De repente no te han dicho qué cosa es, dices, ay, será un infarto, ¿no? Porque el doctor Briceño me decía infarto con EKGs. Pero tú, con ese caso clínico, sin mirar el EKG, ya tendrías que imaginar o esta taquicardia sinusal, lo que te están pidiendo, o el S1Q3T3. Así, regalado te lo van a poner. Entonces, ya sé a qué cosa que apuntan, ¿no? Es un infarto pulmonar asociado a un tromboembolia pulmonar. Entonces, ya más fino tu diagnóstico, ¿no? ¿Y cómo hacemos el algoritmo? Bueno, el algoritmo nos basamos en la sospecha. Nosotros tenemos pacientes con baja sospecha, o sospecha media. Sospecha media, este es cuando, por ejemplo, hay factores de riesgo, pero la clínica como que no es muy definida, ¿no? Con lo justas hay disnea nomás, ¿no? Hay factores de riesgo y hay disnea. En la media hay factores de riesgo y hay más de una característica clínica, ¿no? Entonces, aparte de la disnea, que es respiratoria, puede haber taquicardia, por ejemplo, ¿no? Puede haber taquicardia, puede haber disnea, o sea, hay más de una respuesta, ¿no? Pero hay factor de riesgo también, de repente he estado postrado un mes, ¿no? No sabemos. Y alta, ya pues, ¿no? O sea, ya, hasta la evidencia, ¿no? Trombosis venosa profunda, hemos visto que luego un paciente de trombosis venosa que haga un TEP con alta sospecha, ¿no? Entonces, tú vas a tener diferentes escenarios de casos clínicos, ¿no? Pero tú tienes que recordar cómo eliminas las posibilidades. Por ejemplo, si tu sospecha diagnóstica es baja, quiere decir que es improbable, ¿ok? ¿Cómo tú diagnosticas que es improbable que no sea un TEP? Primero, el dímero D. El dímero D te ayuda en la sospecha baja. ¿Por qué? Porque si es sospecha baja y el dímero D sale negativo, definitivamente este no es. Y esa es pregunta de examen. Sospecha baja con dímero D negativo, no pasa nada, hermano. No pasa nada. Pero ¿qué pasaría si tu sospecha es baja y el dímero D sale positivo? Recién acá lo mandas a imagen. ¿Ok? Si tu sospecha es media, de frente a imagen. Si tu sospecha es alta, de frente a imagen. O sea, siempre la imagen va a ayudarnos. Ahora, la imagen, ¿qué cosa es? Dos cosas. Angioten y gammagrafía. ¿Ok? Del angioten, ¿qué tenemos? A ver, el angioten lo hacemos con gatillado. O sea, pones en la ficha cuando pidas, pon angioten, protocolo de TEP, ¿no? Hay algunos centros que ya, bueno, manejan el protocolo de TEP. Entonces hacen un control y cortes más finos, ¿no? Y piden ustedes el angioten. El angioten, tú sabes que lleva contraste, ¿no? Y como lleva contraste puede fregar el riñón. Entonces, el angioten es el gol estándar hoy día, ¿no? O sea, nosotros manejamos angioten. Con esto planificamos incluso intervenciones en pulmón, ¿no? Entonces, pero para poder pedir angioten, en primer lugar, el paciente tiene que tener esto disponible, ¿no? O sea, tu centro tiene que tener disponible el angioten, ¿no? O sea, tampoco no te vas a lanzar con todo, ¿no? Pero lo ideal es ¿no? El angioten es diagnóstico, tiene que estar disponible, y lógicamente no debería tener alergia al yodo, ¿no? Porque se usa contraste yodado. ¿Ok? Y el angioten te da todo, ¿eh? Cortes bravazos. Cortes siempre pidan de 1 a 3 milímetros cuando estudien vasos grandes, sea venosos, arteriales, pero centrales, ¿no? En el caso de la gammagrafía, cuando uso gammagrafía, cuando no puedo usar angioten, ¿ok? La gammagrafía es una gammagrafía de ventilación-perfusión y se pide cuando el paciente tiene generalmente alergia al contraste yodado, o el pata tiene una probabilidad de insuficiencia renal, ponte que está en un estadio 3, y tú lo vas a meter a un estadio 4 con esto, entonces guarda, tiene que pasar por consulta de nefrólogo, ¿no? Y si está en un estadio 4, lo puedes mandar al 5, ¿no? Entonces guarda. Entonces generalmente en pacientes que tienen insuficiencia renal estadio 3, que es donde están la mayoría de pacientes con insuficiencia renal, ten cuidado, puedes utilizar una gammagrafía, ¿no? Siempre y cuando también tengas el centro, pues que tenga tu sistema de medicina nuclear activo, ¿no? Pero si va a demorar una vida, definitivamente vamos al angioten, a la de Dios, porque necesitamos rápidamente tomar la imagen. La imagen es la que nos ayuda. Imaginemos que la imagen sale negativa y tú tienes clínica media, alta, la que tú quieras, o dímero positivo en clínica baja, pero la imagen sale negativa y has hecho un buen estudio. Pues definitivamente te vas a ir a meter si sale negativa la imagen, sigues estudiando el Doppler.
buscas como sea. Si tú en el Doppler encuentras una trombosis venosa profunda, ya le echas la culpa al TEP, pues, ¿no? Dices, ah, no, acá tenía un coágulo que de repente ha entrado, se ha alisado y nada, ¿no? Ahora, lógicamente, miren acá, la arteria pulmonar, este es un tronco de la pulmonar derecha, la pulmonar izquierda, ¿no? Cuando tú tienes un trombo acá en la arteria pulmonar, estos pacientes que tienen lesión en trombo en la arteria pulmonar o lesión en una de las ramas de las pulmonares, estos patas hacen unos shocks masivos malditos, ¿no? Shocks masivos. ¿Ok? Son los que, digamos, van peor, van mal. Entonces, eso es importante tomar en consideración, ¿no? Tomar en consideración. ¿Por qué? Porque los tromboembolismos pulmonares, 60% son los casos clínicos que te vienen en el residentado, pues, que son los famosos pacientes que disnea súbita, taquicardia, y como que están estables, ¿no? Pero tú lo estás anticoagulando. Un 30% van a ir a ser moderados de inicio. Estos son leves, la mayoría son leves en los TEPs. Un 30% es moderado, y el moderado generalmente tú le haces ecocardio, y en la ecocardio ya tiene alguna disfunción diastólica asociada al TEP. Y estos generalmente tienen coágulos grandes, ¿ah? Y un 10% van a hacer cuadros masivos. Y estos cuadros masivos generalmente hacen alteración hemodinámica. Alteración hemodinámica. Entonces, estos patas que hacen alteración hemodinámica van a ir mal, van a morir. Y tienes que hacer alguna cosa que intervenga rápidamente, ¿no? Entonces, eso es importante, por eso, no solamente hacer tu algoritmo de diagnóstico de sospecha, sino tienes que aparte saber cómo vas a tratar a este paciente con tromboembolismo pulmonar, ¿no? Eso es muy importante. Es por ello que en el tratamiento es importante que tú, una vez que tengas sospecha y tú digas, este es un TEP probable. Si yo digo que es un TEP probable, pues le inicio heparinización. Heparinización. ¿Ok? Ese es un TEP probable, heparinización. Perfecto. Si yo heparinizo, ¿qué quiere decir heparinización? Que voy a usar heparina, que ya sea enoxaparina o heparina sódica. La que tenga a la mano, chicos. Pero ya le meto heparina, enoxa o heparina sódica. En los estudios han hecho un versus y da igual, en verdad. O sea, tú le puedes meter enoxaparina o heparina sódica. Ahora, ahorita tenemos estudios con intervencionismo, que es entrar y sacar el coágulo de la arteria pulmonar. Y en esos casos estamos dejando mucho heparina sódica, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos cardiovertirlo con la protamina, que es su antídoto, ¿ok? Pero antes de hacer este mundo endovascular, estamos tratando acá a los pacientes y da igual en los estudios, enoxa con heparina sódica, ¿ok? La cuestión es que tú no puedes darle vía oral nada, pues, porque para tú darle vía oral, tú tienes que tener una prueba de imagen. Si tú me confirmas con una imagen que estás ante un tromboembolismo, te permito trabajar la vía oral, la anticoagulación oral. Si no, no tienes que hacerlo, ¿ok? Para eso tiene que haber un diagnóstico, y el diagnóstico es imagenológico. El diagnóstico te da la imagen. Tienes que mirar el coágulo, eso es lo ideal. Antiguamente, imagínate cómo lo hacían, era casi puro clínico. Pero ahora tú tienes que ver la imagen para ver hasta dónde te vas, porque tú sabes que si ataca tronco principal o ramas grandes, te hace alteración hemodinámica con más potencia. Entonces, el tratamiento tiene que ir enfocado a dos maneras. Si mi paciente está inestable o si mi paciente está estable. Entonces, llega el paciente con TEP. Yo le meto enoxaparina de 60 miligramos, listo, lo heparinizo, ya lo he inyectado. Lo he heparinizado, doctor, lo voy a llevar a tomógrafo, voy a hacer un angioten de protocolo de TEP y vemos pues cómo está. Perfecto, ¿cómo está? ¿Está estable o inestable? Pregunta importante. ¿Está estable, doctor, mi paciente? Perfecto. Si está estable, ya sabes tú, primerito es anticoagulación. Claro, ya le inicié la heparina o la enoxa, no importa. ¿Ok? Eso es importante, pero no se debe usar anticoagulante oral. No se debe usar anticoagulante oral. Todavía está estable, voy a mirar, voy a iniciar con esto. ¿Ok? Eso es principal. Si en el paciente estable ya me salió la imagen positiva, pues definitivamente este paciente, yo voy a darle la opción y le voy a decir, voy a anticoagular vía oral. ¿Puedo anticoagular? Mi pregunta va a ser para ustedes así. ¿Puedo anticoagular vía oral? Ustedes me pueden decir, sí, doctor, claro que sí, lo puedes anticoagular vía oral. No hay ningún inconveniente.
Perfecto, anticoagulo vía oral. Tú me puedes decir, no, doctor, ¿cómo vas a anticoagular salvaje vía oral si le acabas de operar de la cirugía, una cirugía cerebral hace 2 semanas? Pucha, está bien, discúlpame, te voy a decir. Entonces, en ese momento tú me tienes que decir, tienes que ofrecerle algo para que los coágulos de la pierna probablemente, porque la mayor causa es trombosis venosa profunda, no se vayan al pulmón. Sí, está bien, ¿qué le ofreces? Bueno, a este paciente que no se puede anticoagular vía oral le vamos a ofrecer un filtro de vena cava. Un filtro de vena cava. ¿Qué es un filtro de vena cava? Es un dispositivo que lo colocamos hasta la pierna del paciente y lo colocamos debajo de la vena renal. Acá está la vena cava, la vena renal y dejamos. Es como una pelota de bádminton, igualito, no sé si han visto una pelotita de bádminton, lo dejamos así, le colocamos por la vena femoral un introductor y le metemos el dispositivo y lo liberamos acá. ¡Pah! Se queda así en la vena cava. Entonces los trombos que vengan y vayan a nadar se quedan pegados al filtro de vena cava. ¿Ok? Se utiliza con pacientes que no puedes anticoagular por vía oral. ¿Ok? Muy bien. Oye, y si el paciente estaba inestable, ¿qué hacías? ¿Qué es lo primero que hacías? Bueno, paciente inestable, lo primero que se hace, doctor, es fibrinólisis. Fibrinólisis. Ahora, tenemos varios tipos, varias escalas. Tenemos la fibrinólisis que lo haces así a la mala endovenoso, que es lo que te van a preguntar en Perú, endovenoso. O otra que estamos haciendo ahorita es metiendo un catéter directo, como pueden ver acá. Por ejemplo, miren, acá había un coágulo. ¿Ok? Acá hay un coágulo. Entonces, entramos con un dispositivo y el dispositivo absorbe todos los coágulos. Aspirex. Y miren esto que estaba lleno de coágulos, cochino, como ven acá, miren, cochino, todo esto acá estaba cochino. Miren, el tronco estaba como que comido, carcomido. Entonces, ahora comparen este con este de acá. ¿Ok? Entonces ya está, ya se liberaron estas ramas. Y comienza a compensar mejor. Y una vez que compensa, chicos, es brutal el cambio en el monitor, es inmediato. O sea, el pata está taquicárdico, con una taquicardia supraventricular maldita de 170, o sea, ya está recontra descompensado, pero tú lo estás haciendo todo el procedimiento, ¿no? Ingresamos por el cuello, como si fuera un catéter de alto flujo, seguimos por el mandato endovascular, nos metemos al ventrículo derecho, entramos al pulmón y hacemos la aspiración. Salimos y el paciente mejora brutalmente y lo has sacado de un estado masivo, inestable, lo llevas a un estado estable. Entonces, luego que la fibrinólisis no funcione, se ofrece lo que es la trombectomía mecánica. Trombectomía mecánica. Por sistemas endovasculares. Gracias a Dios ya llegó a Perú a partir de este año y ya estamos trabajando con estos casos así sumamente yucas, porque son casotes, porque estos pacientes se mueren, ¿ok? Y ahora ya no se están muriendo. Entonces hemos hecho los primeros casos y es una cosa muy bonita en la tecnología en pacientes que ya no tenían, digamos, opción. ¿Ok? Es un salvataje de tromboembolia masiva pulmonar, ¿no? Entonces, estos pacientes que son inestables, se le da fibrinólisis y luego se hace la trombectomía mecánica y lo llevas a nivel estable y luego, lógicamente, sigue su anticoagulación y todo. Siempre van a iniciar anticoagulación. Solamente van a pasar a la vía oral cuando ya han acabado, o cuando ya lo dejaste estable al paciente y ya sabes con toda seguridad que es un tromboembolismo, ¿no? Entonces, con esto quiero dejarles en claro este sentido. Acá te pongo los fármacos que disminuyen los efectos anticoagulantes orales, ¿no? Los antidiabéticos anticonceptivos orales, los barbitúricos, la colestiramina, la difenilinetoína, o fenitoína, el estrógeno, la rifampicina, la grisofulvina. Estos son fármacos, han preguntado solamente de todo este grupo los anticonceptivos orales. ¿Por qué? Porque acuérdate que los anticonceptivos se asocian mucho a trombosis venosa profunda y también, aparte de ello, cuando tomas anticoagulantes, imagínate que estés tomando anticonceptivos, puedes disminuir el efecto anticoagulante. Por eso es que se asocian mucho estos cuadros de trombosis. ¿Ok? Entonces, esto va a ser fundamental para estos pacientes. El pronóstico y seguimiento de estos pacientes va a depender mucho, porque en realidad los pacientes que tienen, digamos, un alto riesgo, ¿no? ¿Cuáles son los de alto riesgo? ¿Cuáles son los de riesgo medio? ¿Y cuáles son los de bajo riesgo? ¿No? Normalmente a los de alto riesgo hay que evaluarlos. ¿Por qué? Porque estos pacientes de alto riesgo, de probabilidad de TEP, podrían iniciar en cualquier momento, pueden hacer un TEP y estar inestables, o podrían entrar a hacer un síncope, ¿no? Se asocian mucho estos pacientes inestables y que hagan un TEP inestable o que hagan síncopes asociados, y estas son dos cosas
de esto, inestable es igual a hemodinámico, no te olvides, ¿eh? Y las preguntas va a ser asociado a presión arterial, no te olvides. Los riesgos intermedios generalmente son pacientes que son estables, la mayoría son estables, ¿ok? Y eso sí, van a tener alteraciones en la ecocardio. No te olvides, son los riesgos intermedios, riesgos moderados o TEP moderados. Los TEP alto riesgo o TEP severos son estos de acá, ¿no? Y los de bajo riesgo, que son los más preguntados, son estables, pues, ¿no? Definitivamente, ¿no? Son estables. Ambos, o sea, todos al final, todos, estos dos, por ejemplo, inician anticoagulación de frente, anticoagulación, y el de arriba, ya sabes, como es un alto riesgo en pronóstico, inicia primero fibrinólisis y luego terapia endovascular en caso que la fibrinólisis no funcione. Fibrinólisis usamos alteplase, por si acaso, alteplase. Ahora, hay algunos estudios que están sacando en pacientes con bajo riesgo de tromboembolismo, o sea, gente que no tiene probablemente tromboembolismo, que está estable, y que se le hace una escala, que es una escala que se llama PESI, que se utiliza para poder ver cómo va a ir el pronóstico de estos pacientes. Puede ser que estos pacientes no necesitan ser hospitalizados y se traten de manera ambulatoria, haciendo tromboembolismos pulmonares. ¿Ok? O sea, con esto también quiero dejarte una puerta abierta a que no todo tromboembolismo lo vas a hospitalizar. Puede ser que algún grupo vas a dejarlo ambulatorio, sobre todo sabiendo que la gran mayoría de pacientes que vienen son de bajo riesgo, son estables, y para eso tienes que trabajar con una escala para que puedas tomar esa decisión. Solamente te lo dejo como un comentario, porque siempre es bueno que yo te deje el comentario para que tú, cuando vengan alternativas y preguntas de decisión crítica, tú tienes que acordarte de estos comentarios, como es como que sugerencias de rotante, ¿no? Como que tú estás rotando y te digo, oye, esto podría pasar, lo puedes manejar, como una cosa así, ¿ok? Para si hubiera una pregunta de contexto. Pero acuérdate que el tratamiento básico de todos estos pacientes es la anticoagulación. Ahora, tú me puedes decir, ¿la anticoagulación que vamos a dejar, doctor, es una anticoagulación endovenosa o subcutánea? Bueno, en los estudios no hay diferencias, así que los manejamos con anticoagulación subcutánea. Y ojo, una vez que luego que has hecho la anticoagulación subcutánea, que generalmente lo dejamos por una semana luego del evento agudo, normalmente lo pasamos a vía oral. Y la vía oral lo manejamos con NACOS o nuevos anticoagulantes orales. Sobre todo el apixaban, el rivaroxaban, ¿no? Que son los que más vamos a utilizar en estos pacientes. ¿Ok? En pacientes que no podamos anticoagular por ningún motivo, filtro de vena cava, no te olvides. ¿Ok? Situaciones extremas, filtro de vena cava. Y para eso quiero que te aprendas el algoritmo como te he enseñado. Así como te lo he enseñado, así vas a pensar en el momento del examen, en la toma de decisiones. Este pata está estable, perfecto. Acá vamos a hacer una, mira. Tú dices, este pata está estable, perfecto. Si está estable, de frente, ¿qué hago con un paciente con tromboembolismo estable? Pues anticoagulo. Inicio anticoagulación sistémica, perfecto. Voy a hacerle imagen porque está estable, está bien. Y la imagen que te dice, sí, es un paciente con un trombo. Ya, perfecto. Entonces voy a anticoagular y luego le voy pasando la vía oral también. ¿Y qué anticoagulante tengo en el hospital? Warfarina, porque en los hospitales no existen los nuevos anticoagulantes, solo existe la warfarina, que es la reina de todos, yo te he dicho ya, porque no se corrige con problemas renales. Pero en una clínica vas a encontrar todos los demás, ¿ok? Entonces, en la imagen, ¿qué vas a encontrar? Pues tengo que anticoagular, doctor, listo. ¿Se puede anticoagular sí o no? Ahí tú tienes que decirme las contraindicaciones de anticoagulación. Tú me dices, sí se puede, perfecto, inicia warfarina y lo controlas. ¿Cuánto tiempo lo anticoagulas? Normalmente estos pacientes con tromboembolismo se anticoagulan 6 meses mínimo. De 3 a 6 meses mínimo, ¿ok? ¿De qué depende que se anticoagule más tiempo? Si la causa de la trombosis venosa profunda es indefinida, pues también se va a anticoagular todo el tiempo por la trombosis venosa, ya independiente del tromboembolismo pulmonar. ¿Ok? Tienes que cuidar la trombosis venosa profunda. En caso de que tú me digas que no, que hay una cirugía reciente, que hay un problema ocular, que hay un tumor cerebral, que hay 1000 cosas que tú me puedas decir que no, entonces en esas situaciones vamos a hacer un filtro de vena cava. ¿Ok? Filtro de vena cava. Si de frente el paciente viene con tromboembolismo y el PAT está inestable, te van a poner como una presión hipotenso, tan solamente hipotenso. Paciente con disnea súbita, taquicardia, hipotenso, inestable, punto. Primer manejo, fibrinólisis, marcas fibrinólisis. Si no es la palabra fibrinólisis, alteplase, pones alteplase, ¿ok? Porque no te van a preguntar la segunda, trombectomía mecánica, porque recién la estamos haciendo en el Perú, entonces no te la van a preguntar, ¿ok? Entonces no te olvides, por favor, cómo comienzas. Ahora, de los anticoagulantes que usamos, la enoxaparina también usamos el fondaparinux. Enoxaparina y fondaparinux usamos bastante, ¿no? Y heparina sódica, tú sabes que, como se dice, cuando no haya nada, heparina sódica va bien, ¿no? Entonces, pero enoxaparina y fondaparinux usamos bastante, también dentro de estos criterios a tomar en cuenta, ¿ok?
Muy bien, chicos.